Voy a hablar en los siguientes minutos de algo que ustedes manejan muy bien, porque es el perfil de quienes están en el escenario, y es el tema de lo que llamamos las rutas integrales e integradas de cáncer de pulmón en Colombia. Pues más o menos quienes hacemos cáncer de pulmón vemos la ruta de esta manera. Es una ruta que intentamos recorrer a veces con un buen carro, posiblemente adaptado, pero que se torna bastante complejo y bastante difícil debido a una de las fallas más importantes de nuestro sistema de salud, una falla ancestral de la cual todos nos quejamos, que es la fragmentación. Y esa fragmentación de la ruta de cáncer de pulmón y en general de todas las rutas integrales e integradas de atención en nuestras enfermedades crónicas derivan de una muy mala alineación de incentivos en el sistema de salud. De esto también podíamos hablar bastante, creo que lo vamos a tocar un poco al final en cómo pudiésemos de pronto abordar mejor el enrutamiento de cáncer de pulmón para nuestro país. Realmente, y sé que muchos de ustedes lo viven, nos quejamos, especialmente los médicos de las diferentes disciplinas que atendemos cáncer de pulmón, en que no hay o pareciera uno desfallecer intentando lograr que nuestros pacientes accedan a un tamizaje, a un diagnóstico adecuado, etcétera. Y a veces parece que quisiera uno bajarse del jeep y tomar otra ruta, una ruta por avión, una ruta por mar y no seguir intentando hacer camino al andar, como decía el cantante, ¿no? Pero realmente el panorama es difícil, es un panorama gris, un panorama sombrío, pero es precisamente allí donde la creatividad hace que posiblemente podamos encontrar soluciones concertadas, soluciones inmediatas, soluciones a plazo intermedio, soluciones a largo plazo. Pero yo creo que este debe ser sin duda un ejercicio dialogante, un ejercicio constructivo, creativo. Creo que es la única forma en que las sinergias pueden crear algo. Aquí es muy importante que la industria farmacéutica, que las universidades, que la empresa privada, que la academia, que han sido usualmente actores un poco más alejados del tema de la gestión integral del riesgo primario, se metan más en este sentido. Cuando yo hablo con la industria farmacéutica, especialmente con quienes tengo una buena relación, a quienes critico mucho, a quienes también admiro, porque afortunadamente pues tienen dinero para invertir en desarrollos de medicamentos, les digo que ellos deben meterse más en el papel de ser actores del sistema de salud. Creo que la hiperinnovación en escenarios donde hay demasiadas opciones debe desplazarse un poco a la cola inicial de la ruta, a hacer más estudios en adyuvancia, a hacer más estudios en perfilación molecular de la enfermedad temprana, a generar o a invertir en enrutamientos adecuados, en gestión del riesgo primario, en entrenamiento de equipos de atención primaria en cáncer de pulmón. Si bien el cáncer de pulmón es una de las enfermedades priorizadas, de acuerdo a la resolución 3339, en nuestro país es una de las enfermedades priorizadas, pero huérfanas de padre y de madre, porque a veces vemos que nadie gestiona y obviamente lo que vemos es esto, un caminar por las trochas colombianas en cáncer de pulmón. Este es un modelo ideal en cáncer, está basado en el modelo descrito por la Asociación Europea de Oncología, por ESMO, en donde hay claramente unos módulos de soporte, un módulo de gestión de información y analítica, y hay una integración casi que perfecta entre toda la inteligencia del riesgo primario y toda la integración de la atención en salud. Es decir, los aseguradores y los prestadores están unidos en una figura geométrica virtuosa, perfectamente alineada, en la cual unos y otros comparten los riesgos de incidencia, severidad y obviamente quienes ejecutan la prestación tienen modelos céntricos en las personas, pero además tienen menor variabilidad clínica, menor incertidumbre y pueden generarse modelos de alto impacto de integración. A la vez, pues hay un componente de atención psicosocial supremamente importante, compartido también, un modelo de rehabilitación, cuidado a sobrevivientes y obviamente hay un elemento supremamente crítico en el cáncer como es la transición a lo inevitable, es decir, todo el tema de cuidados de soporte, cuidado paliativo, soporte psicosocial, soporte comunitario, etcétera. Esta es la película perfecta, digamos que el apartamento modelo,
pero claramente, y nosotros lo sabemos, nuestro modelo se parecería más a esto, en donde cada cual intenta sobrevivir por su parte. Hay una filosofía que es muy bonita, que es el modelo de atención integral basado en atención primaria, en médico familiar, modelo Guainía, etcétera. Pero cuando vemos esa filosofía no se refleja en el territorio, en donde no hay una competencia estructurada, sino desmedida, en donde adicionalmente no hay una adecuada gestión del riesgo primario. Todos sabemos que son muy pocas EPS las que realmente se interesan en hacer una adecuada gestión del riesgo integrado con la prestación. La prestación en cáncer termina siendo demoníaca, termina siendo una prestación enfocada en volúmenes, muy costosa, con un valor marginal o que entrega un valor marginal y que obviamente escoge los escenarios en donde hay una mayor posibilidad de ingresos. Obviamente estoy generalizando, hay empresas del aseguramiento y de la prestación que lo hacen muy bien, pero si vemos este es un modelo absolutamente fragmentado, individualista, que pues no pretendería uno obtener unos buenos resultados y obviamente integrar uno una ruta bajo estas circunstancias es muy difícil. Y esto lo vivimos a diario. Sé que quienes son gestores de cohorte acá viven este discurso a diario, en donde es muy difícil integrar a los prestadores, es difícil integrar inclusive las mismas atenciones básicas o de atención primaria de la ruta, y esto termina siendo un discurso lastimero. Estos son la trocha de cáncer de pulmón en Colombia porque realmente no tenemos una ruta como tal, no hay pavimento en esta ruta. Esto está basado en los datos de 2019, en la cuenta alto costo, de 2018. Para el 2020 ha mejorado ligeramente algunos elementos de esta ruta, pero, y estoy seguro que la doctora Lisbeth Acuña estaría de acuerdo conmigo, en que todavía nos queda muchísimo camino por mejorar en cáncer de pulmón, muchísimo. Empezamos por la tamización. Tenemos claro que no existe, o si existe, no lo conocemos, lo han hecho suficientemente bien para estar ocultos, un programa de tamizaje o de tamización robusto, claro, integrado, con cifras en Colombia. Sé que hay muchas instituciones, principalmente prestadoras, que están intentando iniciar programa de tamizaje. Conozco los esfuerzos grandes que hacen asociaciones científicas como la Asociación Colombiana de Radiología, la Asociación Colombiana de Neumología, la Asociación Colombiana de Hematoncología, para tratar de integrar el tamizaje dentro de la ruta, pero realmente en vida real, perdón la redundancia, en vida real, a la cabecera del paciente, como decimos los médicos, no existe tamizaje como tal. Sabemos que el tamizaje disminuye aproximadamente casi una muerte por 1.000 personas año y entre un 24 y un 33% de muerte específica por cáncer de pulmón a 10 años. Pudiésemos discutir mucho el tema de la mortalidad general, donde no se impacta con el tamizaje de cáncer de pulmón, sencillamente porque el paciente con cáncer de pulmón o en riesgo de cáncer de pulmón relacionado con tabaquismo tiene adicionalmente un altísimo riesgo cardiometabólico que hace que estos pacientes, si no fallecen por cáncer de pulmón, puedan fallecer por EPOC o por enfermedad cardiometabólica, y esa es otra discusión. Pero claramente hoy el tamizaje debería ser parte, sin duda, de toda la ruta de cáncer de pulmón. Esta es una gran deuda y hablaremos de eso en detalle en este simposio. Después viene el tema de los estudios confirmatorios, donde el centro y la periferia en este país, como en casi todo, es supremamente diferente. Si vemos la inmensa mayoría de los reportes de patología en la periferia, por fuera de Bogotá, Medellín y Cali, y creo que ahí pararía, no tienen una adecuada calidad de diagnóstico patológico, ni siquiera en histopatología básica y en inmunohistoquímica, pues muchísimo menos en perfilación genómica y en inmunoperfil. Esto es un reto porque obviamente el centro y la periferia no pueden ser tan disímiles porque todos los casos de cáncer de pulmón no están en el centro, sino en la periferia, y porque aquí sí tendríamos que ser creativos, y eso lo discutiremos seguramente al final, respecto al uso, por ejemplo, de telepatología, optimización de redes logísticas para poder hacer un flujo mucho más expedito de las muestras y permitir que los pacientes tengan un diagnóstico, al menos un diagnóstico patológico, si bien sea básico, de muchísimo mejor acceso.
El otro tema es la estadificación y la evaluación de riesgo, donde con este número de casos de 1.300 casi en 2018, la estadificación TNM estaba por debajo del 50% reportada a la cuenta de alto costo. Esto ha mejorado, posiblemente por mejoría propia de la estadificación, pero existen unos estadios que prácticamente no existen o no se ven en Colombia, como el estadio 3 principalmente y obviamente el estadio 1, que son suficientemente bajos para pensar que están evolucionando a estadio 4 en silencio en la periferia. Y obviamente esto es una deuda, como decimos con los indígenas, una deuda ancestral. Y creo que tenemos más deuda ancestral con la estadificación de cáncer de pulmón que con la minga, porque realmente es muy diferente la intervención en los estadios 1 y 2 que las intervenciones en los estadios 3 y 4 en términos de retorno a los sistemas de salud. El tema de biomarcación e inmunomarcación, casi no había datos para el 2018, han mejorado algunos datos, pero sigue siendo una black box, un agujero negro también dentro del sistema. Solamente había 4% de reportes en 2018 de pacientes con terapia dirigida, entendiendo que más o menos un 30% hoy de nuestros pacientes deberían ser candidatos a terapias dirigidas. Aquí en Colombia solamente tenemos capacidad hoy de medir EGFR y ALK. No podemos medir ROS1, BRAF, MET y otra serie de mutaciones que tienen fármacos específicos de alto impacto. Eso hace que hoy en día tendríamos que discutir si en primera línea de cáncer de pulmón avanzado, localmente avanzado e inclusive temprano, la ampliación de perfiles genómicos exhaustivos sería la respuesta. Esto lo discutiremos con Margarita en el panel final. Y obviamente tenemos evaluación de funcionalidad bastante baja, con un asegurador muy importante del país. Hicimos un estudio en el 2019, evaluamos 10 prestadores de cáncer en el país con una matriz de calidad de ASCO-CUOPI, en donde una de las dimensiones que menos reportaban prestadores oncológicos en el país era escalas de funcionalidad partiendo básicamente del ICO. Esto es increíble porque muchas de las terapias que vemos en los estadios localmente avanzados y metastásicos dependen para su elección de la escala de funcionalidad del paciente. O sea que estamos eligiendo terapias que no necesariamente se reflejan en la población que fueron estudiadas. La definición de terapia a través de grupos interdisciplinarios pues es escasa. En nuestro país casi que no hay UFCAS de cáncer de pulmón, ni unidades clínicas de alto desempeño, ni centros de cuidado clínico. Y obviamente el tema ya de las terapias como tal, como neoadyuvancia, adyuvancia, cirugía, consolidación, paliación, los procedimientos de acceso a través, por ejemplo, medidos de MIPRES, muestran que si bien la mayoría, más o menos un 65% de los medicamentos de MIPRES en cáncer de pulmón se asignan a los pacientes, realmente la lectura es que ocurre con ese 30% aproximadamente de pacientes en los cuales no tienen acceso a estas tecnologías, pensando o partiendo del hecho de que estarían bien indicadas. Monitorización y evaluación absolutamente perdida por la fragmentación del sistema, evaluaciones adecuadas de respuesta dudosas, porque no todos nuestros radiólogos tienen preparación o capacidad para evaluar criterios de RECIST, por ejemplo, o criterios todavía más complejos como los de iRECIST para terapias inmunológicas. Esto hace que muchos de nuestros pacientes sean evaluados con tecnologías de seguimiento mucho más primitivas y que obviamente hace que esto termine siendo nuevamente una gran brecha entre el centro y la periferia. Los grupos de cuidados de soporte y paliativos, pues también como los grupos interdisciplinarios de atención, pues son escasos en nuestro país y obviamente el cuidado de sobrevivientes sigue o es parte de la fragmentación. Esto es rápidamente la navegación de un paciente oncológico ya con cifras 2019, donde más o menos estos pacientes estarían por encima de 120 días para poder iniciar o acceder a un tratamiento específico. A pesar de eso, lo que vimos al principio, había una disminución de mortalidad en cáncer de pulmón, que hoy en día es menos 6.3% al año, que ha sido básicamente por acceso a terapias en enfermedad metastásica, pero la deuda en la fase inicial de la ruta, como la vimos, es claramente gigantesca. Sin embargo, el hecho de invertir más salud o más dinero en salud no es necesariamente
algo que se refleja en resultados en salud, y el mejor ejemplo es Estados Unidos, donde a pesar de un incremento gigantesco en el gasto en salud por encima casi del promedio mundial, como es Estados Unidos, vemos que sus resultados en salud medidos por un solo indicador que es esperanza de vida en años, en Estados Unidos está muy por debajo de países que invierten mucho menos como Singapur y España y tienen este desenlace muchísimo más alto. Hay muchas ineficiencias en nuestro sistema de salud. Esta es una malla de OMS, no me voy a detener acá. Para que sean más fáciles, las dividimos en operacionales, administrativas y clínicas. Las operacionales son bastante frecuentes, como la vemos, duplicaciones de servicios, procesos ineficientes, insumos costosos, y aquí tenemos que abrirnos, como mencionaba en mi primera conferencia, a nuevos modelos de precio, a nuevos modelos de evaluaciones multicriterio para los fármacos en oncología, especialmente en cáncer de pulmón, a errores también del sistema, administrativos como transaccionales y otros, y los clínicos como hacer o intervenir con terapias de beneficio marginal o obviamente hacer encarnizamiento terapéutico, entre otras cosas. En oncología tenemos muchísimas ineficiencias, no voy a entrar en detalle de este tipo. Nosotros en general tenemos fragmentación, modelos operativos de gestión mal diseñados, modelos volumétricos de contratación de pago por servicios y no por resultados, usos inadecuados de auditorías, incertidumbre y variabilidad en las decisiones clínicas, deficiente registro de nuestras actividades, de nuestros pacientes, de nuestros resultados en salud, de los desenlaces de calidad de vida reportados por los pacientes y obviamente ausencia de planes integrales de gestión de la demanda y de gestión del servicio centrados en la experiencia de atención. Esto hace que nuestras unidades en general sean bastante ineficientes, más o menos, como todos sabemos, un 30% del gasto en salud corresponde a ineficiencias y desperdicios. Para finalizar, pues deberíamos movernos a unos modelos diferentes, deberíamos movernos a tener una gestión de datos más avanzada, de analítica predictiva y prescriptiva, deberíamos movernos a tener mejor inteligencia de negocios y claramente deberíamos tener proyectos de salud como recurso, con desenlaces enfocados en vida, y posiblemente movernos a un blockchain sectorial, pero eso lo vamos a discutir al final. Para finalizar, estos son los puntos claves de calidad de un programa de control de cáncer de pulmón: diagnóstico temprano y tamizaje, acceso, diagnóstico molecular, estadificación, tratamiento dirigido, terapias de soporte, rehabilitación, registro, información. Estas son las actividades que vamos a ver también en la conferencia final, pero el impacto es que deberíamos en estos puntos en específico integrarnos, hacer diálogos y hacerlos efectivos, implementación real. Esto realmente es lo único que nos puede mejorar un poco la trocha que vimos al principio. Entonces, la ruta colombiana en cáncer de pulmón no existe a pesar de ser una neoplasia priorizada. Es necesario construir esta ruta integrando la gestión del riesgo primario con la gestión clínica. Las estrategias de mitigación de riesgo deben ir más allá de la cesación tabáquica, extendiéndose al riesgo ocupacional y a los carcinógenos no medidos en Colombia, como el radón o la biomasa. Y en cáncer de pulmón sí que es clave redefinir el concepto de lo que conocemos como victoria en cáncer.